Hola, buenos días. Les damos la bienvenida otra vez a Las Hijas de Clio. Y bueno, en esta ocasión estamos por primera vez en vivo grabando con una de nuestras invitadas. Y tenemos aquí a Liz Bolaños, que ella, bueno, se acaba de licenciar en Historia y nos va a hablar sobre su tema de tesis, que lo titula Subversiones de Venus, que nos habla sobre la obra de Carol Espíndola y María Eugenia Chelet. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre un poquito más de quién es Liz. Bueno, también yo le doy la bienvenida a Liz y le agradezco por haber aceptado estar aquí. Verdaderamente admiramos mucho su trabajo. Y bueno, Liz es historiadora del arte y fotógrafa. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coordinadora del colectivo Cleonautas, un espacio de reflexión y difusión histórica, donde ha impartido diversos talleres con perspectiva de género. Actualmente realiza el programa de especialización en fotografía en Centro ADM y ha colaborado en la gestión y curaduría de exposiciones en el Museo de la Ciudad de México y Laboratorio Arte Alameda. Ha publicado en revistas como Punto de Partida y Gramanimia. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio y pues qué felicidad estar aquí también con amigas. Bueno, vamos a realizar como la primera pregunta. De hecho, acá tenemos su tesis. Voy a enseñarla porque merece ser enseñada su tesis. Y bueno, tuvimos la oportunidad de leerla y personalmente pues nos impactó mucho y nos gustaría comenzar por invitarte a que nos platiques a grandes rasgos cuál es la propuesta de tu tesis y qué es lo que planteas en ella. Sí, la tesis aborda dos imágenes, una realizada por la artista Carol Espíndola, que fue del 2015, y la otra es de María Eugenia Chelet, realizada en 1987. Y ambas propuestas son ejercicios de intervención y de collage, que, bueno, o sea, son, ya verán aquí ustedes en pantalla, las imágenes que se proponen como ejercicios plásticos, narrativos y también corporales que posibilitan la liberación del cuerpo propio, ¿no? Que desmontan una historia del arte que ha representado de ciertas maneras el cuerpo femenino y también en donde las artistas se enuncian a sí mismas desde el autorretrato, hablan de su propio cuerpo, de su propia experiencia con otras imágenes y con otros cuerpos representados, ¿no? Sí, básicamente es el planteamiento principal de la tesis. Cuando leímos la tesis se nota que es algo muy personal, algo que te movió a ti, y quisiéramos preguntarte de qué manera la producción de Carol y de María Eugenia te impactó para que decidieras estudiarlas a fondo. Bueno, primero me encontré la obra de Carol Espíndola, iba por ahí de la mitad de la carrera y la encontré en Instagram. Realmente, o sea, como yo scrolleando, cuando estás procrastinando y no tienes nada mejor que hacer que ver Instagram, bueno, pues vi ahí su collage, creo que era una publicación de Centro de la Imagen y me resonó muchísimo. Yo ya había trabajado antes memes en la carrera y en los memes hay un ejercicio de apropiación, de intervención, que además está muy anclado a pues la viralidad y Instagram y como la plasticidad digital de la imagen. Entonces, cuando vi la obra de Carol, me resonó no solo con esos temas que me interesaban, sino también a nivel personal y sumamente íntimo, porque cuando vi el cuerpo de Carol, me recordó un montón a mi mamá. O sea, pues vemos esta figura de Venus, ¿no? Que sí, históricamente se ha representado súper esbelta, blanca, porcelana, mujeres completamente idealizadas, que vaya, o sea, son alegorías, ¿no? Pero son alegorías históricamente edificadas. Y me preguntaba mucho, pues, ¿qué pasa cuando nosotras vemos ese tipo de imágenes? Nos encontramos, nos desencontramos, hay un espejeo, hay una relación de espejeo. Y justamente cuando vi la obra de Carol y vi su cuerpo ahí plantado como súper valiente y que además devuelve la mirada, ese gesto se me hace fundamental, cómo te devuelve la mirada, me espejé, o sea, me espejé a mí misma porque como que la forma de su cuerpo, sí, o sea, es algo que me es sumamente familiar porque he crecido con mi mamá y porque también siento que heredé ese cuerpo, ¿no? De cierta forma. Y en esa conexión sumamente íntima fue que dije, necesito estudiar esto más a fondo. Y ya después, mientras hacía la investigación, también me encontré con María Eugenia Chelet y me pareció que su ejercicio de intervención resonaba muchísimo con el de Carol.
había estrategias similares y a pesar de que estaban en distintas temporalidades, que sus obras se hicieron con 28 años de diferencia, ahí había como una preocupación en común que pues desilvane poco a poco. Sí, justamente, y además como a mí me llama mucho la atención que mencionas esto de espejearte, ¿no? Esto de identificarte como con el cuerpo, y lo que dices, ¿no? Me resuena mucho ese cuerpo porque es el de mi mamá y crecí como viendo ese cuerpo, y creo que es algo que es bonito verlo también como en el arte, ¿no? Porque muchas veces dices, no, pues es que a lo mejor ese cuerpo no se parece tanto al mío, pero al ver como de estos artistas, como que genera como esta identificación, ¿no? Como con la obra y también con una misma, y Claro. eso como que está muy bonito. Bueno, consideramos que está, más bien mientras nos poníamos como de acuerdo para esta colaboración, mencionas que tuviste que adentrarte en la técnica del collage para realizar como esta investigación, y bueno, en este sentido, ¿podrías hablarnos de tu proceso creativo para la escritura de tu tesis? Sí, creo que en primer lugar parte del proceso creativo es partir de una misma, ¿no? Y eso creo que aplica para cualquier investigación, no solo para algo que tenga que ver con arte o con collage. Partir de la propia experiencia como ser humano, como mujer en este mundo, como, o sea, desde la experiencia que quieran enunciar, ¿no? Y creo que sí, o sea, como que a partir de ese partir de sí es donde se pueden desilvanar historias mucho más profundas o interesantes quizá. Tengo una profesora muy querida que fue mi asesora, la doctora Rato, que ella decía como la teoría que no se aplica no funciona, ¿no? Siempre se tiene que aplicar la teoría, y yo incluso diría no solo aplicarla como una historia, sino una teoría que aplique y que encuentres relación con tus experiencias de vida cotidianas, tan cotidianas como verte al espejo. Ya hablamos un poco de este espejo, no tan cotidianas como verte en el espejo y ver tu propio cuerpo, y cómo se construye ese proceso de identidad, ¿no? Esa construcción del ser, o esa construcción de esa experiencia situada, cual collage, ¿no? O sea, cual experiencia fragmentada. Creo que por ahí va un poco el proceso creativo de la tesis. Y también aventarte en el metro a escribir, si tienes como un flashazo, una idea, aunque sea en el blog de notas, como poner o sea, como un esbozo general, tampoco la superredacción. Y justamente cual Frankenstein la tesis se va armando, ¿no? Poco a poco, y sí, o sea, como collage, no empiezas con capítulo 1 y te sigues hasta el final, sino que vas mezclando. Y pues sí. Y también tengo otra amiga, por ejemplo, que agarró su tablero de Pinterest y lo citó en su tesis, y me parece maravilloso también ese proceso porque, insisto, o sea, como creo que el proceso creativo está en las experiencias cotidianas, pues sí, o sea, de la vida en general. Qué bonito. Y bueno, consideramos que esta experiencia fue extremadamente íntima y que lograste entablar un diálogo con estos artistas al reconocer tu propia corporalidad en las obras de Carol y de María Eugenia. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿De qué manera es posible hacer una escritura de la historia desde el yo, o sea, desde la propia corporalidad? Creo que es un poco lo que ya les decía de partir de sí, pero también creo que, o sea, tampoco la tesis es terapia. Escribir la tesis no es terapia, pero creo que sí es necesario preguntarse mucho sobre una misma, ¿no? Por ejemplo, o sea, al menos a mí me pasó que en la tesis recordaba mucho mis traumas de pubertad, cuando mi cuerpo estaba cambiando. Sí. Y decir, ay, es que o estoy más llenita, o por qué no tengo esa cintura, por qué no tengo tal tipo de cuerpo. Y no sé ustedes, pero de verdad a los 12, 13 años yo pasaba frente al espejo con mis amigas mucho tiempo, ¿no? Como que observando nuestros propios cuerpos. Y creo que ahí, como ya viéndolo en retrospectiva, es donde empecé a reflexionar mucho sobre pues qué impacto tiene la imagen, el espejo, el cuerpo, y cómo todo esto se relaciona con temas que abordan los artistas, ¿no? Y insisto, o sea, no tiene que ser necesariamente una tesis sobre historia del arte, sobre imágenes, pero cómo con mujeres de distintas temporalidades me estoy espejeando, qué de sus experiencias que enuncian en sus textos, en sus imágenes, en cualquier tipo de producción cultural o resto en archivo que nos encontremos,
reconocer también la propia experiencia y cómo resuena en tal o cual fuente, Ok. fuente, objeto, sea cual sea la materialidad que se esté trabajando en historia. Órale, qué bonito. Qué interesante. Sí, porque, no sé, considero que la historia escrita como más personalmente es pues mucho más rica, ¿no? Que cualquier, no sé, abstracción, teoría, no sé. Sí. Muy... Sí, creo que eso también permite incluso pensar en para qué sirve la historia, que es como una de las preguntas que haces en la carrera y llegas en primer semestre todo de ¿para qué sirve la historia? Y tú, para no repetir los errores del pasado, o no sé, como Ajá, que sí. entras con muchas dudas respecto a esos temas y al menos si a mí me preguntaran eso y cómo se relaciona con la tesis, me sirvió quizá para entender la relación con mi mamá, me sirvió para pensar mi propio cuerpo, me sirvió para sanar a esa niña de 13 años que se veía al espejo y que tenía problemas corporales o como dismorfias. Eh, Creo que para esas cosas, ¿no? Y, o sea, insisto, creo que traer la historia al presente y enunciarla desde una experiencia, ahí es donde se vuelve importante. Sí, eso es lo que estoy viendo, como que no solamente, o sea, sí está como esta parte tanto teórica como bueno, todos los conceptos que tienes, como tanto de teoría feminista como de historia del arte, y cómo eso lo traes como a tu presente y luego lo metes como hacia ti, y eso está como que muy bonito, que lo vayas como planteando, no sé, y desenglosando. Y bueno, finalmente en la lectura de tu tesis vimos que existe un diálogo justo entre teoría feminista y perspectiva de género, y desde allí estudiaste estas producciones artísticas. Y bueno, queremos preguntarte de qué manera es posible hacer este diálogo cuando en ocasiones vemos posturas tan opuestas entre feminismos y estudios queer. ¿Cómo consideras que es posible hacer una lectura del arte a través de formas de ver la realidad que están en constante disputa y construcción? Y creo que esta es la pregunta más difícil, pero Sí, es la pregunta más difícil, interesante. sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, que es sumamente política y que sí, de repente hay posturas que parecen irreconciliables, ¿no? Sí. Y se generan unas disputas muy duras. Sin embargo, o sea, lo que yo diría es, hay que leer, o sea, y a lo mejor sueno muy académico con esto, pero creo que no puedes cancelar completamente a ningún autor, autora, autore, porque, por un posicionamiento político, creo que encuentras de todos lados. Y insisto, o sea, citando a la doctora Rato, que la teoría se aplica y es necesario. eh, y más bien que justo desde estas experiencias personales puedan salir también teorías, o sea, funciona como de ambos lados. Entonces, como apropiate del conocimiento que tengas, que puedas, que obtengas, y eso, ¿cómo aplica tu experiencia cotidiana? ¿No? Más allá de decir, es que mi feminismo es A, B, C, y como casarte con una postura política es a ver qué otras cosas también se han dicho de este tema y qué cosas puedo incorporar. Y hay cosas que a lo mejor teóricamente no van a empatar y en texto no empatan, pero al momento en que lo aplicas a la experiencia, al cómo se construye, a algo que me encanta de la teoría queer, por ejemplo, es la noción de performatividad, ¿no? Sí. Y eso a mí me empató con tanto el estudio de la tesis, de estas artistas, como con mi propia experiencia en este mundo y pues esta conformación performativa del ser mujer. Sí, o sea, creo que diría eso. O sea, no, a pesar de que en texto parecen irreconciliables, creo que los puntos de encuentro están en la práctica cotidiana, ¿no? Y más allá de casarte con una postura política, y es abrirte al diálogo. Sí, es lo que iba a mencionar, Ajá, como sí. ese diálogo, ¿no? Entre posturas, ¿no? Y ver cómo encuentras como este punto de unión, por Sí. así decirlo. Y se puede construir algo mejor, ¿no? Porque justo Claro. eso es lo importante de que exista una diversidad de puntos de vista Sí. y de visiones de la realidad. Y bueno, a mí me gustó mucho la última cita que pones en tu conclusión, que es justo de una entrevista que tuvieron con Andrea Torrealba. Y ella justo menciona que como
o la verdadera revolución es la revolución sexual, donde se puede construir una forma de conocimiento, de ver la realidad distinta, ¿no? Y que es algo muy, muy emocionante, y justo lo planteas en tu tesis, ¿no? Hay obras de otros artistas que como exploran en la forma del cuerpo, en el grupo étnico, ¿no? Por ejemplo, o el género, las identidades, y eso es demasiado bonito y rico para... Sí, claro, o sea, finalmente reconozco que mi tesis está escrita desde pues mi perspectiva como mujer en este mundo quizá, pero eso no elimina ni busca mucho menos hacer de menos como la diversidad de experiencias que existen en este mundo, ¿no? También por eso me pareció importante como cerrar la tesis, no con ese disclaimer, pero más bien abriendo caminos, que existen más corporalidades desde muchísimas más experiencias que o sean la propiedad del arquetipo de Venus en este caso, pero que también son necesarias e importantes de explorar. Pues muchas gracias. Creo que pues este tema y tu tesis da para hablar muchísimo de muchos temas, pero pues te agradecemos que en este espacio nos hayas compartido esto que es pues muy valioso para nosotras. Y pues bueno, ¿tú quieres decir algo? Sí, igualmente quiero como reiterar ese agradecimiento. Es muy bonito escucharte y pues que nos enseñes también que la historia no solamente se queda como en lo totalmente teórico y solo en los libros y haya una aportación como académica, sino que también trasciende como hacia una misma, ¿no? Y también te causa como un impacto personal, y es bonito ver que la historia también como está en una misma, y eso está como este constante diálogo también es muy rico. Y pues nada, creo que eso sería todo. No sé si tú quieras decir algo más, Liz, sino para ir cerrando. Pues realmente como agradecerles por el espacio, de invitar a todes que escriban. O sea, creo que una se puede hallar a sí misma desde ese proceso de escritura, y pues hacer como esa invitación, y también no tiene que ser necesariamente como súper rígido, tesis académica, sino si están escribiendo desde poesía, desde prosa, desde collage, experimentación, cualquier de ese tipo de cosas que vienen desde una creatividad, pues a lo mejor juguetona, se pueden incorporar después a proyectos que pues valen la pena. Muchas gracias, Liz. Y bueno, pues esto sería todo, y pues les invitamos a que sigan la página y también que lean la tesis de Liz, que está en Fisionam, y les pondremos el título ahí en la descripción. Y pues nada, nosotras somos las hijas de Clio y estamos... bueno, también que sigan a Cleonautas. Que Sí, sigan a Cleonautas. Es este proyecto de difusión en el que está Liz. Y pues estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias.